abordar hoy un tema que es importante para todos los argentinos y en general para todos los hispanoamericanos que nos siguen. Analizar sobre el tema de la hispanidad. La hispanidad en todo su contexto, desde el etos hispano hasta diferentes tendencias hispanistas a través de la historia, que nos ha afectado a la España en sus diferentes épocas, y nos afecta en la América. Y también en esta globalización, cómo queda el hispanismo frente a un mundo globalizado en los cuales los estados corren riesgos. Para mí es un gusto hablar sobre este tema y se distribuirá en otros temas paralelos. Para mí es un gusto que me acompañe en esta entrevista Patricio Lons. Gracias, Patricio. Es periodista, profundizador de la historia hispánica en América, así que bastante asiduo en diferentes medios de comunicación, así que gracias por estar aquí. Gracias a vos. Y nos acompaña, como estrella de oro esta noche, es el profesor Miguel Ayuso Torres, actualmente doctor. Es jurista y filósofo, catedrático en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, doctor honoris causa de la Universidad de Udine, Italia, y presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos. Representante del tradicionalismo hispánico, ha escrito treintena de libros y cerca de 400 artículos en diferentes revistas especializadas. Ha compartido un programa de televisión en Intereconomía con don Juan Manuel Prada, y ha escrito entre una tanda de libros El carlismo, Charleston, Caballero Andante, État de crise et globalización, la política oficio del alma, Carlismo para hispanoamericanos, la Constitución cristiana de los Estados Unidos, y ha participado el año pasado en un curso, un seminario que se llamaba El Buen Gobierno, que dirigió el Instituto de Filosofía Práctica aquí en Buenos Aires, abordando el tema el Estado como sujeto inmoral. Gracias, Miguel, por estar. Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí. Para nosotros es un placer y por supuesto queremos ir de lleno un poquito. Primero vamos a agarrar lo más grande, ¿no? Lo más importante, que creo que los dos lo van a pilotear muy bien, que es el tema del etos, el etos hispano, el etos argentino. Aquí Alberto Huela mencionó un poco del etos criollo, ¿no? Pero ¿cómo desembocan estos dos o cómo conviven? Miguel. Sí, yo siempre me gusta empezar diciendo, cuando se habla de la hispanidad, que la hispanidad es una suerte de parte de la cristiandad. La cristiandad no es simplemente el hecho de la difusión del cristianismo, sino que es la encarnación del cristianismo en la vida social, en la vida política, en la vida cultural. Entonces tiene una dimensión de civilización. La cristiandad es no solamente la verdad de la religión católica, sino la verdad de la religión católica encarnada en una civilización que es la civilización cristiana. Entonces la civilización cristiana, como cristiandad, alcanza un momento áureo en lo que se llama la Edad Media. Podríamos discutir esta terminología, que es de origen ilustrado y de origen masónico, pero para entendernos, en ese periodo se da lo que San Bernardo de Claraval decía que era un conjunto jerárquico de pueblos que giraban en torno de dos ejes, el sol del papado y la luna del imperio, el trono y el altar. Entonces, eso es la cristiandad. La cristiandad entra en crisis por una serie de razones que sería muy largo analizar, pero que tienen dimensiones religiosas, el luteranismo y sus consecuencias políticas, que tiene dimensiones éticas, Maquiavelo y una independización de la política respecto de la ética, una concepción del poder absoluto que es la de la soberanía, de Bodino, una interpretación voluntarista y consensualista del poder, que es el contrato social de Hobbes y luego de Rousseau. Una serie de razones hacen que esa civilización sacral de la Edad Media, que se concreta en la cristiandad, quiebre, se rompa, pero eso se encarna en el mundo hispánico, porque la monarquía hispánica mantiene en sus fronteras, que no eran pequeñas, por cierto, porque se extendían a ambos hemisferios y porque se extendían a todo el mundo hasta el punto de que no se ponía el sol, como es conocida la frase. Ahí radica la hispanidad. Luego, por tanto, si nosotros vemos la hispanidad como una suerte de concreción menor de la cristiandad, cuando la cristiandad es atacada por el secularismo entre el siglo XVI y el siglo XVII, podemos decir que la hispanidad y el etos
que por ahí empezábamos, hispánico, es fundamentalmente el etos de la civilización cristiana en los pueblos hispánicos. Y claro, los pueblos hispánicos tienen alguna singularidad, una singularidad de pugnacidad, de combate, de vivir desviviéndose, como decía Manuel García Morente, importante filósofo de la hispanidad, de afrontar la muerte de una manera determinada, del rigor, de la señorilidad, del señorío, digamos, un modo específico, un cierto tipo de civilización que dentro de la civilización cristiana tiene rasgos específicos que son los que nos unifican desde Madrid a Lisboa, a Nápoles, a Buenos Aires, a Santiago de Chile, a Santa Fe de Bogotá o a la Ciudad de México o a Lima, perdón, no me he podido olvidar de Lima. Claro. Y eso, pues, ¿cómo se incorpora ese etos en la argentinidad? Bueno, ahí está, ¿no? Porque toda esa, digamos, esa cristiandad, que en algún momento los benedictinos decían que nosotros fuimos los constructores de Europa, ¿no es cierto? Es lo que, digamos, Dios le encarga a España unificar el globo. Es España la que unifica, es España la que lleva toda esa civilización y que termina siendo la nueva Roma, ¿no? Porque Roma en su momento brindaba luz en el mundo pagano, pero brindaba una luz de civilización. Y España termina que tantos pueblos que estaban casi condenados a la extinción por el canibalismo, los sacrificios humanos, cambian su vida. Y esos pueblos que vivían en la oscuridad empiezan a tener un sentido distinto de la vida. Y, como decir, y le aportan y le enriquecen a España. Entonces, digamos, la hispanidad es el transmisor, como la lengua española es el transporte del imperio, pero el imperio de la cristiandad, ¿cierto? Que, como decías vos, llegaba hasta el Mediterráneo. Y que todavía hoy hay italianos del sur que reivindican su pertenencia a la corona de Aragón, ¿no es cierto? Y son sicilianos. ¿Pero por qué? Porque como tenés en Filipinas, que todavía algunos reivindican la pertenencia a esa civilización. Bueno, en el fondo, la monarquía española era eso, era la defensa de un concepto de civilización y una manera de vivir, que esa manera de vivir además tuvo grandes desarrollos. Le dio millones de esperanzas, millones de sueños se concretaron gracias a la epopeya española. Y además generó una grandeza que luego, lamentablemente, la hemos ido no solo perdiendo, sino que nos hemos ido fraccionando hasta en estados de tamaño casi municipal, ¿no es cierto? Y lamentablemente, de una grandeza que iba creciendo y que se iba instalando de a poco, estamos como una suerte de un permanente retorno, ¿no es cierto? Me parece acordar un poco lo del mito del eterno retorno, pero donde venimos repitiendo hace 200 años errores que parecen no tener explicación. ¿Viste cuando los argentinos decimos, ¿pero qué es lo que nos pasa a nosotros? Pero lo mismo se pregunta el uruguayo, el chileno, el salvadoreño. Y el español. Un problema común. Y el español ahora. Y el portugués. No, ahora no, en realidad siempre. Y si no se lo ha preguntado en otro momento es porque le faltaba visión de las consecuencias. En realidad los procesos de destrucción de la hispanidad, de la monarquía hispánica como sujeto político de lo que culturalmente llamamos hispanidad, se produce paralelamente a los dos lados del océano. Es decir, no es que ocurra a partir de 1810 o si queremos antes en América y en España. No, en España se produce igualmente porque las resultas de la invasión napoleónica de 1808 no solamente son los procesos de independencia de América, sino la instauración de un régimen liberal perseguidor de la Iglesia, en ocasiones perseguidor cruento, en otras ocasiones perseguidor discreto, pero en el fondo perseguidor de la Iglesia y destructor del alma de los pueblos hispánicos. Por eso... Sí. Los gobernantes españoles como los americanos parecían todos salidos del Tratado de Westfalia, ¿no es cierto? Parecían todos queriendo destruir todo lo que fuera la identidad cristiana. Porque además, como decís, persecución allá con, ¿cómo se llamaba? Las desamortizaciones de Mendizábal, claro. Pero acá también tenés buena parte de los próceres que más reivindicamos, los americanos en general, fueron hombres muy perseguidores de la Iglesia. Algunos de ellos hasta tienen varias excomuniones y, digamos, el americano los reivindica. Vamos a guardar los nombres. Pero cualquiera que quiera investigar un poco se encuentra con sorpresas impresionantes. Porque en el fondo lo que nos unía era eso, ¿cierto? ¿Te acuerdas lo que decía Tomás Pérez Bejo, era el mexicano? Ser, sí. Que decía español que, residente en México. Así es, vos tomás un nuevo hispano en el año 1800 o un habitante de Montevideo, ninguno te iba a decir que era mexicano o uruguayo porque existía. Se definían por la religión. Claro. Todos te decían que somos católicos y súbditos del rey. Entonces vos podés arrancar de Carmen de Patagones
pasar por toda América, llegar a Lima, llegar a Monterrey, llegar a California, luego llegar a Filipinas, y en ningún lado eras extranjero. Claro. Eras como mucho un forastero. Ahora, la hispanidad esta que va atada a la cristiandad y que son como una simbiosis propia, ¿está en crisis con respecto a una crisis de fe hoy en día en el mundo, la cristiandad y la hispanidad? ¿Hay un divorcio en esto? Claro. ¿Eso contagia a América de alguna manera? Sí, yo creo que, digamos, esa crisis se produce ya fundamentalmente en un momento que es cuando la hispanidad como sujeto político, es decir, la monarquía hispánica se ha fragmentado. Es decir, la tesis que yo explicaba de cómo la hispanidad, la monarquía hispánica, es una especie de cristiandad menor que toma el relevo a la cristiandad mayor cuando una serie de pueblos europeos traicionan a la cristiandad para pasarse a la lógica moderna del Estado moderno, del concierto de los estados, que es lo que hace la Paz de Westfalia que evocaba Patricio. Eso hace que la cristiandad resida en el mundo hispánico durante un par de siglos más. Pero claro, con la revolución liberal que se concreta en las independencias y en la introducción, digamos, de la persecución de la Iglesia en todo el mundo hispánico, ya la hispanidad, digamos, la cristiandad menor de la hispanidad también se fragmenta. Entonces, tenemos que pasar a una tercera fase. ¿Cuál es esa tercera fase? Pues esa tercera fase es la de los residuos de la cristiandad menor que fue la hispanidad. O sea, de alguna manera, residuos de un residuo, sombra de una sombra. Hay un escritor francés impío que sus libros estuvieron en el índice por Una vida de Jesús blasfema, una vida de Jesús blasfema, pero que tiene libros políticos muy interesantes, que era Renan. Sí. Entonces Renan tiene una especie de apóstrofe angustiado, dice: nuestros padres vivieron de una sombra, nosotros vivimos de la sombra de una sombra. ¿De qué vivirán nuestros hijos? Pues de la sombra de una sombra, porque al final ese es el problema, al final se va produciendo un alejamiento de la fuente de civilización y de civilización cristiana que era la hispanidad. Entonces, en el mundo peninsular, esa sombra de una sombra, esa cristiandad que ya no es siquiera cristiandad menor, sino que podríamos llamar cristiandad mínima, pues es lo que significa, por ejemplo, el carlismo. Es decir, el mundo tradicionalista que en torno a un rey legítimo que no acepta la usurpación del liberalismo, se opone a toda la secularización, se opone al mundo moderno, se opone al liberalismo, se opone a la plutocracia, se opone a todo lo que significa ese mundo moderno. Pero claro, eso ya es digamos, es un residuo, es una reducción de lo que había sido la hispanidad. Y de alguna manera, en el mundo hispanoamericano también ocurre lo mismo. Lo que pasa es que en el mundo hispanoamericano, al originarse, digamos, la crisis ideológica, venir ligada al surgimiento como estados independientes, el problema es más delicado y más complejo todavía, porque no es posible que existan fuerzas, digamos, conscientemente tradicionalistas en sentido estricto, porque chocan con el hecho revolucionario de la independencia. Entonces, tienen que pasar algunas generaciones para que el mundo tradicional en Hispanoamérica resurja normalmente a través del ultramontanismo católico. Por eso aquí no puede haber legitimismo en esos momentos. ¿Por qué? Porque se acaban de separar de la monarquía española. Entonces, en Hispanoamérica, los residuos que rechazan la revolución liberal, a veces inconscientemente respecto de las causas, respecto de los orígenes, respecto de los fautores, respecto de los próceres que las han realizado. A veces no se sabe por qué. A veces no se sabe por qué, pero que son fieles a la civilización cristiana. Insisto, no como religión individual, sino como religión que, además de ser individual, encarna todas las facetas de la vida. Y entonces, por eso, en Hispanoamérica, en buena medida, el tradicionalismo pasa a ser ultramontanismo. Entonces son, pues, autores que defienden el pontificado romano frente a los revolucionarios italianos. Y hay ejemplos, pues, hay ejemplos en todas partes. En Perú, el obispo de Arequipa, Bartolomé Herrera, distintas personalidades relevantes de la cultura mexicana, algunos de ellos con importantes cargos, incluso ocupando la presidencia de México. En todos los lugares del mundo hispánico surgen reacciones católicas comunitarias frente al liberalismo individualista, que son fundamentalmente de matriz católica solamente, porque es difícil que puedan ir más allá, como lo que ocurre en el carlismo, porque
el carlismo, al haber encarnado en un legitimismo monárquico frente a la monarquía usurpadora, pues tiene una integridad de elementos que en América no es posible. Pero sí los sentimientos, a veces vos notás, entre el carlismo con algunos movimientos populares en América. Hay por lo menos claro, una base de sentimientos y bueno, adherimos por lo menos a un ideario similar, donde el hombre es más importante que un Estado omnipresente y avanzador, donde la figura de la familia se respeta, donde hay determinados valores cristianos que todavía están, ¿no es cierto? Lo vemos básicamente en los grandes líderes de corte nacionalista que hemos tenido en América, ¿no es cierto? Donde vos notás una reivindicación. Lo notás en el discurso de Perón en 1947 dedicado a la hispanidad. Ese discurso dedicado a la hispanidad, que es muy leído en España, ¿no es cierto? Entonces es una defensa, decir, bueno, nosotros somos todos estos valores. Ahora, en esto, cuando vos mencionás el tema del liberalismo, ¿el liberalismo se encarna en qué? ¿Es la masonería en sí, el liberalismo como política, globalista, como el liberalismo? ¿como qué? Es principalmente una filosofía falsa, es decir, una ideología. Y una ideología es una filosofía que, en vez de intentar comprender la realidad, la mutila de acuerdo con presupuestos sesgados, parciales, falsos. ¿Y cuál es el origen de esa filosofía falsa? Pues es fundamentalmente la negación de que existe un orden que Dios ha creado, que ha impreso en las cosas y al que el hombre tiene que adaptarse. El hombre tiene que luchar por ese orden. El hombre lo mejora, porque su acción no es una acción puramente pasiva. El propio Santo Tomás de Aquino dice ars aditam nature. El arte, es decir, la acción del hombre, se añade a la naturaleza. No es que esa naturaleza sea fijista, sea inmutable, no, es una naturaleza que el hombre, al actuar sobre ella, se implica con ella. En cambio, el liberalismo que implica la negación de que hay un orden en las cosas. Luego, si no hay un orden en las cosas, ese orden es creado por la voluntad del hombre. Entonces, esa creación voluntarista de las cosas lleva se concreta en distintos niveles. En política, pues sí, en política es la negación de las monarquías seculares y el establecimiento de la democracia como el producto de la voluntad popular. En economía, pues es, digamos, las consecuencias de una libre acción económica sin límite que lleva en el fondo al capitalismo y el capitalismo que va pasando por distintas fases, claro, siempre más inhumanas y siempre más separadas de la naturaleza de las cosas, como es el capitalismo financiero, que ya quisiéramos el viejo capitalismo antiguo en relación con el capitalismo financiero que aún profundiza esos males. Si nosotros, entonces, en todos los órdenes, esa misma idea matriz central del liberalismo como non serviam, en el fondo, como no, hay una raíz teológica, no serviré. Entonces esto en política lleva a unas consecuencias, en economía lleva unas consecuencias, en sociedad lleva unas consecuencias, en todos los deriva en el marxismo incluso. Y luego del marxismo le pegan toda una vuelta para el marxismo, claro, un más modelo bien como liberal, reacción. Claro, pero luego lo retoman, lo hacen fracasar y luego el liberalismo viene nuevamente a instaurarse sobre la sociedad y avanza de una manera que es una estatolatría. Digamos, las democracias modernas se han vuelto absolutistas. Sí. Pero tú mencionabas la masonería. Porque son diferentes instrumentos. Evidentemente que la masonería y la acción de las logias es un instrumento muy importante en su origen y en su evolución para la difusión de la ideología liberal. La masonería es un agente. Yo no creo que sea el productor, porque yo no creo en el determinismo de las conjuras. Creo que las conjuras existen y creo que detrás de las iniciativas hay personas que deciden, pero no de una manera determinista, sino que creo que esas ideas no son insalvables. Esas ideas, claro, no son insalvables, porque si no, no sé qué estaríamos haciendo esta tarde aquí, porque tendríamos que dar todo por perdido y estaríamos mejor tomando un trago, que no aquí trabajando ahora. Que igual podemos tomarlo, el trago. No, yo soy partidario, o sea que no hay ningún problema. No, y preguntaba esto porque también eso influye en ese liberalismo que probablemente tradicionalmente debe haber sido mucho más light, utilizando el idioma anglosajón, al hoy ese liberalismo acérrimo oculto que son las finanzas, que mueve otros valores, unos contravalores, otras desvalores, ¿no? Es que está claro que el liberalismo, cuando surge de una especie de estadio previo que es la Ilustración, cuando el liberalismo surge
activamente a principios del siglo XIX, pues siempre se puede poner el ejemplo de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII en este caso, de la Revolución Francesa, o lo que es las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz en España, con su repercusión en el mundo ultramarino, sí, claro está. Inicialmente es un elemento, un agente de disolución de una sociedad orgánica, que es la sociedad orgánica de la cristiandad, y en nuestro caso de la hispanidad, con todos los defectos que se quiera, con todas las limitaciones, con todos los errores, con las pegas que se pueda poner a las reformas borbónicas, con lo que se quiera, con los errores como la disolución de la Compañía de Jesús. Bueno, para algunos esto no es un error, pero este es otro tema. Es muy largo. Con lo que se quiera, con lo que se quiera. Pero ahí hay una sociedad orgánica, una sociedad estructurada, que es la sociedad de la cristiandad. Y el liberalismo se aplica a destruirla. ¿Cómo? Evidentemente, de una manera frontal, a veces, pero replegándose cuando la sociedad reacciona. Por eso todos los grandes conflictos populares en defensa de la cristiandad y de la hispanidad, como el carlismo, como los Pincheira, como las Breñas en el Perú, como todos los elementos, todas las revueltas realistas que concluyen en los cristeros en México, en la Guerra de España del 36. Es decir, hay una serie que son que la sociedad tradicional reacciona contra la agresión liberal. Y entonces la agresión liberal da un paso atrás. En otras ocasiones no. Es una doble estrategia, es una doble velocidad. A veces golpea, a veces simplemente intenta, ensaya, pero luego se repliega cuando ve que no es posible. Entonces, claro está, los gentlemen del siglo XIX, que eran impíos, pero decían, no, la religión es buena que continúe, porque no podemos oponernos directamente a la religión. Lo que nos interesa es limitarla, lo que nos interesa es secularizar poco a poco. Por eso siempre hay algún ingenuo, bien pensante, que cree que las constituciones de los estados liberales del siglo XIX, pienso en las constituciones españolas de 1845 o de 1876, pero pienso también en la Constitución argentina de 1853, siempre hay alguno que dice, no, pero esta es una constitución católica, porque la Argentina era un estado católico, o porque España mantenía la Iglesia como oficial. No, esto es una miopía enorme. Era simplemente que el liberalismo no podía enfrentar de una vez todas las consecuencias implicadas en su falsa filosofía. Entonces, es verdad que a lo largo del siglo XIX hay unas reacciones muy importantes. Es verdad que en el siglo XX estas reacciones van disminuyendo. ¿Por qué? Porque la revolución va avanzando, y conforme la revolución va avanzando, las resistencias sociales son menores. Hay un momento en el que lo que se dio, que fue el primer paso, fue la separación entre la Iglesia y el Estado. Sí. Hubo un segundo momento en que ya era la separación entre la Iglesia y la sociedad. Claro. Hubo un tercer momento en el que lo que se pretende es la separación de la Iglesia y la familia. Y hay un cuarto momento en el que ya se trata de la separación entre la Iglesia y la propia persona. Las manipulaciones genéticas, al propio individuo, al último residuo. Ahora estamos entre la tercera y la cuarta, porque todavía la familia en muchos lugares del mundo, sobre todo en el mundo hispánico, resiste con una cierta fuerza política, social, no solamente individual. Y por tanto es objeto de ataques sin piedad. Pero ya estamos viendo la traslación, conforme la familia ha sido disuelta por el divorcio, por las nuevas costumbres, pues se está pasando a la cuarta fase. Entonces, efectivamente, es muy importante comprender que el liberalismo ha actuado de distintas maneras, siguiendo una misma línea, un mismo eje de proyección, que es a lo que tiende, que es lo que busca, que es la destrucción del orden divino. Pero el orden divino, además de ser sobrenatural, es natural, porque la gracia presupone la naturaleza. Esta es la verdad más inconfusa. Y es déspota y criminal. Bueno, es que conforme no van teniendo resistencias, porque mientras hay resistencias, hay frenos. Conforme ya los frenos y las resistencias desaparecen, el despotismo avanza. Lo que pasa es que es un despotismo, la mayor parte de las veces, aparentemente suave. Esto, digamos, cuando uno lee las utopías políticas o las discusiones que algunos autores establecen desde el siglo XIX a nuestros días, por ejemplo, Donoso Cortés, el famoso pensador español, lo plantea en términos muy tajantes, como de evolución lineal. El Estado liberal será despótico.
Mientras que otros autores, como por ejemplo Tocqueville, el autor francés, que es casi contemporáneo con Donoso Cortés, lo plantea de una manera no lineal, sino dialéctica. Algo así como el liberalismo acabará en la tiranía, a través de una debilitación de todos los recursos. Será un poder tiránico, pero suave. Dice, se parecerá a la patria potestad, de los padres sobre los hijos, pero que tendrá por misión, no como la patria potestad, que los hijos alcancen la mayoría, el raciocinio, el autodominio de sí mismos, sino que no lo alcancen nunca. Será mantenerles siempre en la infancia, será tenerles siempre como ganado estabulado. No, esa idea de una especie de tiranía y un despotismo suave... Una tiranía que no te das cuenta que la estás sufriendo. Es el despotismo democrático, es el totalitarismo democrático. Los autores que han hablado de totalitarismo democrático no estaban haciendo una tontería, no estaban diciendo algo que es contradictorio en sí mismo, sino que puede haber un totalitarismo bajo apariencia suave, mitigada, no bajo la apariencia del campo de concentración. Vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a volver con esta pregunta porque en los próximos 20 años vamos a vivir casi 200 años, ¿no?, de independencia o emancipación de España en casi la mayoría de los países americanos. Quiero que me digas vos cómo es esto. ¿Se rompe con España porque quieren romper la mayoría por capricho contra todo o hay una independencia de valores sumado a una simpatía con España? Volvemos enseguida con Patricio Alonso y con Miguel Ayuso. Ya volvemos. Bandera, el periódico nacionalista de Argentina. Pedilo todos los meses en todos los kioscos del país. Seguimos aquí en 8910 con Miguel Ayuso y con Patricio Lons. Patricio había quedado pendiente en el bloque anterior de este ciclo independentista que vamos a vivir en 200 años posteriores. Bueno, ya en 200 estamos casi todos, creo. En el 21 estaría Perú, y después no sé si algún país centroamericano está más o menos en esos años, ¿cierto? Pero ya estamos prácticamente todos en el Bicentenario. En un programa tuyo decía, abuela, que el Telus, el hombre de la tierra, que se sentía separado, que había ahí un jesuita que decía por fin del siglo XVIII, nosotros los españoles americanos no tenemos nada que ver con los españoles peninsulares. Yo creo que era alguna venganza jesuítica. Pero, en fin, ese es otro tema. Es posible. Porque de hecho, digamos, los jesuitas hasta le proveyeron a Inglaterra toda la información para las invasiones inglesas y para todo lo que fue el Plan Maitland y demás, es información de los jesuitas. Pero, ¿qué te iba a decir con respecto a cómo vivimos las independencias? El resultado es, ¿hubo independencia o no hubo independencia? Porque esa es mi duda. Porque vos tenés, en 1816, apenas se declara la independencia, todos los congresales estaban ya ofreciéndole el país al imperio de Portugal, Brasil y Algarbes, era uno, al inglés, y algunos hasta pensaban en Francia, ¿no es cierto? Entonces había que querían traer un descendiente de Luis XVIII, otros querían traer a un príncipe británico, u otros, bueno, lo más razonable hubiera sido al hermano de Fernando VII, que hubiera sido el triunfo del carlismo hubiera sido Don Carlos, en América. Sí, hubiera sido el carlismo. Lo cual hubiese permitido posiblemente que toda Sudamérica fuese hoy una gran potencia. Eso hubiese sido la realidad.
En realidad, si vos te fijás, la declaración de la independencia, que es algo peculiar. Tenemos dos declaraciones, la de 1815 con Artigas. Pero Artigas declara una independencia muy te participa del litoral. O sea, no es que una cosa de los uruguayos. Participa todo el litoral. Pero ese mismo año, Artigas tiene una confrontación contra los granaderos y a su vez a fin de año Fernando VII lo condecora a Artigas. Entonces no queda claro si la independencia de Artigas era una independencia total, era una separación o era una búsqueda de autonomía. Porque por otro lado Artigas es un hombre profundamente católico. De hecho, él en Asunción termina su vida como catequista. Y cuando se entera de que le habían fabricado un país en Uruguay, dijo, bueno, listo, ya no tengo más patria. Tenés otros hombres como Belgrano, que en 1812 crea la bandera, pero la crea con los colores de la Casa Real. Y en 1814 lo va a ver a Carlos IV y se presenta como vasallo de su majestad. Y en 1816 dice, bueno, pero si vamos a hacer un país aparte, que sea una monarquía, o incaica, o si no viene un príncipe español. Había una fuerte confusión en todo esto. El resultado es que de una civilización, como decía, esa cristiandad menor que era toda la hispanidad, terminamos convertidos en 3 estados. Y algunos perdidos definitivamente, porque algunos estados hasta pasan al idioma inglés. Y 100 años después tenés hasta Filipinas, donde directamente es un horror, porque Filipinas es un país con nombre inglés, con nombre español. Su declaración está en español, los nombres y apellidos son españoles, y han visto obligados a cambiar el idioma en una ingeniería más digna de Stalin, ¿no es cierto? A lograr que cambie todo un país el idioma a la fuerza y en base a genocidio, con 2 millones de filipinos asesinados, etc. Entonces, en realidad, vivimos como un eterno retorno. Entonces, el llamado de la tierra, si vos te fijás, ¿te acordás que Scalabrini Ortiz decía que el peronismo era el subsuelo de la patria sublevada? Pero en el fondo vos notás ahí que es una vuelta a los valores hispánicos. Sí. Es decir, vos notás más parecido en las frases de Perón con Liniers, por ejemplo. Liniers dice cómo, ahora que España ha sufrido la guerra napoleónica y se ha liberado, la vamos a traicionar. Esto es como un hijo que viendo al padre enfermo, pero una enfermedad que se puede recuperar, va y lo asesina. ¿Y Perón qué hace? Cuando le dicen, ¿cómo va a pagar España la ayuda en alimentos? Y Perón dice, un hijo nunca le pregunta a la madre cómo le va a pagar una ayuda que le da el hijo cuando el hijo fue criado por esa madre, ¿cierto? Es un discurso realmente... Porque además yo creo que él veía que era para nuestra supervivencia fundamental la supervivencia de España. ¿Por qué? Porque si nosotros abrevamos nuestra cristiandad abreva de ahí, es fundamental para nosotros que España sobreviva. Como en cierto modo yo creo que en el europeo hay instintivamente dicen a los griegos hay que ayudarlos, ¿no es cierto? Porque yo creo que si uno visitase Grecia, yo nunca fui a Grecia, pero si fuese alguna vez, yo creo que no visitaría Grecia, sino que tendría la sensación de que vuelvo, ¿no es cierto? Porque un poco de ahí venimos todos. Entonces yo creo que para nosotros era fundamental recuperar eso. Y fíjate que toda la política entre el 46 y el 55 es una política de abroquear los países hispánicos. Argentina logra ponerse de acuerdo con Chile, Perón con Ibáñez del Campo y con Brasil. Y lo volvés a ver en la Guerra de Malvinas, donde todas las naciones hispánicas, buena parte de ellas, nos ayudan. Todos recuerdan que Chile, bueno, nos juega en contra, pero con Chile tenemos una hipótesis de conflicto, ¿no es cierto? Es más, ¿te acordás que en la Plaza de Mayo la gente decía, vamos por los ingleses y luego vamos por los chilenos? Los chilenos, obviamente, ayudaron a los ingleses. Pero esa confrontación que tenemos con Chile, si te fijas, es producto de una independencia mal diseñada. Cuando le dicen a San Martín, bueno, mandá diputados al Congreso de Tucumán, no, ya Chile hace otra cosa. Y luego nos fueron fagocitando hasta con el chauvinismo, con el fútbol. Entonces, por ejemplo, los uruguayos se ponen muy contentos cuando nos ganan un partido a nosotros. Porque ellos hablan de su independencia, no de España, sino de nosotros. Una rivalidad. Claro, pero vos te das cuenta... Pero son internas siempre. Que son absurdas. Porque si antes podíamos caminar con una sola moneda de acá hasta Filipinas, fíjate, por ejemplo, cuánto hemos ganado y cuánto hemos perdido. Nosotros, lo que era el virreinato del Río de la Plata y del Perú, nos dividimos en 8 estados. Perdimos hasta Guinea Ecuatorial. Fíjate, el argentino no sabe que era compatriota de los guineanos, de alguna manera. Claro. Pero el Alto Perú, hoy Bolivia, emitía la moneda global, la primera moneda global, el real de 8, que era la moneda más poderosa del mundo. Hoy, ¿quién conoce el valor del peso boliviano? Y la Universidad de Chuquisaca producía los cerebros más importantes de América.
hoy no tenemos, no sabemos cuántos profesionales tiene destacados Bolivia. Y esto, ojo, sin ningún ataque a ellos, sino que a nosotros nos pasa lo mismo, a Uruguay le pasa lo mismo, a Chile también. Nos hemos debilitado y nos hemos confrontado, nos hemos mirado de espaldas, cuando en realidad nos tenemos que apoyar hombro con hombro. Porque es la única manera, además, yo te pregunto, Miguel, en este mundo global, donde las grandes potencias van a jugar fuerte, China va a jugar muy fuerte, porque además su propio tamaño los obliga. Rusia, que ahí aparece como un aparente adalid de la cristiandad, o que va a recuperar su imperio, o hay un montón de intríngulis. Sí, no, hay muchos problemas. Hay muchos intríngulis, no sabemos qué va a pasar con Rusia. Muchos problemas. Una Europa que está decayendo, pero que tiene sus resistencias muy fuertes, porque vos tenés grupos identitarios. Y Estados Unidos, por otra parte, que no quiere dejar ceder su poder de potencia, y el Islam, que es un gran queso gruyere, que cualquiera viene, se pone un turbante y pone una bomba. Entonces, en ese mundo complicado, a nosotros nos agarra muy debilitados. Y la única manera de recuperarnos es que el llamado de la tierra común, de la tradición común, de los valores hispánicos y cristianos comunes, nos unan para de alguna manera ver de qué manera política, confederada o como se pueda lograr, nos ayudamos unos a otros y nos complementamos unos a otros. Ese llamado tiene que estar generado por alguien con autoridad para hacerlo, porque en realidad hacer un llamado de esa naturaleza en un mundo donde la globalización hace pie tan fuerte, hace la división y la inexistencia prácticamente de las soberanías de los estados, y que nadie tiene decisión si no la tiene el mercado y la fuerza. Entonces, ¿hasta qué punto? Ese es un gran tema. Ese es un gran tema porque la autoridad requiere una persona, encarna en una persona. Y hoy existen poderes, pero cada vez existen menos autoridades, porque existen poderes anónimos. Por eso. Detrás de los cuales existen otras instancias ocultas de poder. Es muy complicado. A mí me parece, volviendo un segundo sobre el discurso de Patricio, pero sin entrar en él, sino solamente porque por razones múltiples prefiero no hacer un desarrollo en el tema de las independencias, pero yo sí me permitiría decir que la revolución liberal no fue popular en ningún lugar del mundo. No, y acá tampoco. Por eso, y como aquí la revolución liberal va ligada a las independencias, aquí tampoco fue popular. El pueblo en todas partes combatía por Dios y por el rey. Esa bandera es la bandera unánime de todos los pueblos. Son grupos oligárquicos los que se adhieren primero a la Ilustración, a la masonería, al liberalismo, y son los que están detrás de todos los procesos de destrucción de la vieja monarquía hispánica y de constitución de los nuevos estados, a este lado del océano y al otro lado del océano. Pero si vamos al día de hoy, es decir, dejamos eso nos llevaría muy lejos y hay muchos temas que tratar, la máscara de Fernando VII, lo que yo llamo la máscara de Suárez, es decir, la máscara pseudoescolástica para la explicación de la justificación de la independencia, pero me interesa más en este momento el tema de prospección que tú has planteado, ¿no? Yo veo la hispanidad como una especie de contraglobalización. ¿Por qué? Porque el etos hispano, el etos español, no es estatal. Entiendo la palabra Estado en un sentido técnico, no como comunidad política, sino como artefacto surgido del contrato social, de la voluntad general. Entonces, estos estados, que es lo que se ha producido después de Westfalia, fundamentalmente, y que son de los que todavía vivimos, pero que hoy amenazan con ser disueltos por la globalización, fueron una primera globalización. Lo que yo digo es que frente a la cristiandad, o bien la mayor o bien la menor de la hispanidad, el Estado fue un tipo de globalización. ¿Por qué? Porque fue fragmentar, pero para imponer un mismo modelo reproducido 17, 19, 31 veces. Entonces hubo una primera globalización. Esa primera globalización fue el Estado, que destruyó las viejas comunidades políticas verdaderamente patrióticas, piadosas, basadas pues en eso, en el culto comunitario a Dios y en el servicio al rey. En nuestros días, en cambio, el Estado, que empezó siendo un agresor revolucionario, hoy se ha convertido, en cambio, en una especie de obstáculo. Esto es misterioso, pero es así. Lo que empezó siendo un instrumento revolucionario de agresión a los restos del orden, hoy
es el resto del orden. Y por eso hay que atacar lo que queda de los estados a través de procesos de globalización en lo que yo llamo la segunda globalización, que es en la que estamos. Y claro, frente a este proceso, como los pueblos hispánicos nunca fueron estatales, si es que, ¿por qué existe una debilidad política enorme en todos los países hispanoamericanos, y en España también, y en Portugal, durante el siglo XIX y el siglo XX? Porque no éramos estados, nunca nos asimilamos al Estado. Nosotros lo que hicimos fue mantener la nostalgia de la vieja monarquía en todas partes. Incluso las constituciones que se asumen en Hispanoamérica, en parte son por copiar a los Estados Unidos y en parte es por sustituir la figura del rey, que no se sabe bien cómo sustituir. Entonces esa nostalgia... Que se lo ves en los caudillos. Son los caudillos, claro está. Si es que, los caudillos son una suerte de príncipes criollos. Es que no hay nada casual. Cuando uno analiza seriamente la historia contemporánea, fuera de las categorías sobadas de la historiografía liberal, se encuentra con muchas cosas, con muchas piezas que no encajan con la visión oficial. ¿Qué hacen los historiadores liberales oficiales? Las omiten. Las omiten. Entonces, claro, insisto, nosotros nunca tuvimos estados. Son estados fallidos desde el inicio, son muy débiles, a diferencia del lugar donde se inventó el Estado, que fundamentalmente es Francia, y luego Alemania, que lo perfeccionó. Y ese modelo franco-alemán es el que se expande por el mundo. El mundo anglosajón es y que si todo le generó muchos dolores. ¿sabes? Sí, muchos dolores. El mundo anglosajón es otra cosa, porque tampoco es estrictamente un Estado. Lo que pasa es que es un agente de la revolución, fundamentalmente, de la finanza, etcétera. No es un Estado, pero porque es un mercado, o mejor dicho, es un conjunto de mercaderes. Mientras que lo nuestro era un sistema orgánico. Entonces, hoy se evidencia la debilidad de nuestros estados, pero la posibilidad de, si hubiera alguien con autoridad para hacer ese llamado, efectivamente, y ese es uno de los grandes problemas, cómo reconstruir una hispanidad basada en el etos hispano frente al etos estatal que no es el nuestro. Ahora, lo que vos decís, yo me quedé pensando justamente en varias de esas cosas como se unen, ¿no? En cuanto a la debilidad, vos notás que naturalmente, por ejemplo, el criollo es capaz de hacerle frente a un policía, por ejemplo, cosa que el norteamericano no se le ocurre. Claro. Y si ve que el policía se equivoca, le hace frente, una cosa que en Estados Unidos sería impensable, en Inglaterra sería impensable, en la misma Francia creo que sería impensable. Pero por otra parte, también si es cierto que es difícil conseguir la autoridad, también sabemos que como gobiernan pocos, si hay uno que le habla al pueblo con verdaderas palabras y le dice realmente lo que va a pasar, lo que está pasando y que les habla con claridad, termina logrando la adhesión de su gente. El problema es que, digamos, muchos gobernantes no confían en su propio pueblo. Yo creo que si le hablásemos, además de buenos vasallos, habría buenos señores. Tenemos que lograr que haya buenos vasallos y buenos señores, pero tiene que haber un buen señor que ponga el orden. Para lograr porque eso en algún se momento, requiere... fíjate que digamos, hemos tenido hombres importantes en América que han llevado a cabo determinadas situaciones. Seguro, sí. Bueno, Rosas, Perón y tantos otros, por lo Y, menos en la Argentina. Valle del Campo, y tenés otros hombres en distintos lugares de América que lo han intentado, Pérez Jiménez en Venezuela, hombres que dijeron, bueno, esto está mal, y que en el fondo estaban desprendidos de esos poderes ocultos también. No tenían relación con esos poderes ocultos. Estoy hablando desde la verdad. Y de la verdad, sus pueblos les creyeron. Ahora el mundo hoy está sometido a un relativismo, ¿no? Y ese relativismo de alguna manera cuestiona absolutamente todo. Cuestiona la autoridad, recién acaba de decir, los criollos no teníamos ni siquiera la intención de cuestionar, a no ser que hubiera un error. Ante el error reaccionábamos. También el anglosajón reacciona frente al derecho. Yo tengo derechos. Entonces, como tengo derechos, mis derechos terminan donde empiezan los tuyos, bien anglosajón, ¿no? Sí, claro. Como que viven individualmente y no en comunidad. Generalmente nuestros derechos están ligados entre todos, es decir, no hay un derecho individual separado de los otros, estamos todos ligados. De alguna manera pregunto, este relativismo que hoy funciona y que creo que es más impuesto por el mundo anglosajón, llamémoslo, volvemos de vuelta al mercado, ¿no? Porque lo vemos al mundo liberal anglosajón como un tema de un gran mercado. Acá funciona el mercado, todo el resto es otra cosa. ¿Vos creés que ese relativismo hoy frente a una autoridad en algún momento regional, idiomática de este etos hispanoamericano, puede resurgir, puede combatir contra esa fuerza tan fuerte, tan impuesta hoy en día?
Es que el americanismo, tomando americanismo en el sentido teológico que le dio León XIII cuando condenó que el sistema de los Estados Unidos era el sistema ideal de relaciones sociales y de relaciones entre la Iglesia y el Estado, está extraordinariamente difundido y hoy asumido por nosotros mismos, es decir, incluso por la propia Iglesia, que en realidad ha llegado a la conclusión de que frente a un modelo, por así decir, de separación radical de la Iglesia y el Estado, como es el modelo francés, un modelo norteamericano, que es una suerte de un Estado que tutela y que deja a cada uno hacer lo que quiere, de tal manera que el mercado de las religiones es un gran supermercado en el que uno toma lo que le da la gana, eso genera evidentemente un relativismo y genera efectivamente una devaluación de la civilización. Entonces, el mundo anglosajón, que es un mercado, pero es un mercado, incluso el mercado es el vehículo de cosas. Las instituciones siempre vehiculan ideas, pero también el mercado vehicula ideas, y lo que vehicula el mercado pues es el hedonismo, es el relativismo. Entonces, en este momento nos encontramos con un mercado de dimensiones planetarias que constituye el vehículo de la destrucción de lo que queda de las virtudes y de los valores que nos hicieron. De tal manera que en un análisis que no es que sea pesimista, sino que simplemente toma en consideración los signos de los tiempos y las circunstancias que se producen, pues lamentablemente hay que subrayar una situación de extremada debilidad y de gran dificultad para resistir esas tendencias. Ahora, para ir cerrando mi pregunta fue, vos diste una conferencia muy interesante sobre el Estado como sujeto inmoral, ¿no? Quisiera que me resumieras, yo sé que fue una conferencia de 1 hora, no es fácil reducir 1 hora, pero por lo menos si me resumieras por qué el Estado es un sujeto inmoral. Sí, digamos, o el Estado somos nosotros. Claro, no. La idea, el título no lo puse yo. De tal manera que yo lo que hice fue tomar en serio el título que me dieron. Me endosaron un título y yo lo tomé en serio. ¿Y qué es lo que hice? Primero, explicar cómo el Estado surge de la destrucción del sistema de comunidad política de la cristiandad. Y cómo orden artificial, cerrado sobre sí mismo y por tanto ajeno a las demás realidades, que constituye un modelo constructivista que se reproduce mecánicamente. Por eso lo llamaba antes la primera globalización. Ese Estado es ajeno a la moral, porque es un artefacto. La comunidad política es profundamente moral, porque el hombre no puede vivir fuera de la comunidad. El hombre no puede no vivir en comunidad, y como no puede vivir en comunidad, la vida comunitaria impregna profundamente su etos. En cambio, el Estado, que es un artefacto y que es un artificio, vive al margen de la moral, es neutro respecto de la moral. Esto es una primera fase. Hay una segunda fase en la que el Estado pretende ser el constructor de la moral, pero es una moral construida por él, no es la moral natural a la que la comunidad política se adhería, sino la moral creada por el Estado, destilada por el Estado ético hegeliano. Cuando Spinoza, por ejemplo, un filósofo judío del siglo XVII, dice a los gobernantes que lo mejor que pueden hacer para que el Estado sea el único agente productor de juicios morales y para que el Estado tenga el monopolio de la moral, es dejar a cada uno que piense lo que quiere, es decir, establecer la libertad de conciencia. Por eso la libertad de conciencia y la libertad religiosa son conquistas del liberalismo, porque a lo que tienden, aunque parezca paradójico, es a conducir a que el Estado se apodere como instrumento monopolizador de todos los juicios morales. Y en una tercera fase, que es en la que nos estamos aproximando, el Estado ya no es que sea ajeno a la moral como en su nacimiento, ya no es que pretenda destilar una moral falsa como en la segunda fase, sino que hoy prácticamente radicaliza todas las tendencias disolventes que existen en el seno de la sociedad. Es muy totalitario e intolerante. Y se convierte en un Estado que como Estado totalitario e intolerante destruye a quien quiera se oponga a su política destructiva a través de la defensa de juicios morales auténticos.
es un tema muy complejo, Sí, sí. pero yo creo que a través de esta explicación, de esta trayectoria, pues se puede ver por qué yo no creo que la comunidad política sea inmoral. Al contrario, la comunidad política verdadera es profundamente moral, cómo el Estado puede ser ajeno a la moral porque es un artefacto, el Estado moderno que surge de Westfalia, y cómo ese Estado artefacto puede convertirse en monopolizador de juicios morales e incluso en quien impone totalitariamente una moral inmoral. Y por eso el juego, creo que el que puso el tema a la conferencia en aquel curso del INFIP del año pasado, creo que tenía en la cabeza esta última fase. Pero yo me parecía que decirlo así podía parecer que yo era una especie de neoliberal que estaba contra el Estado. Estoy contra el Estado moderno en cuanto el Estado moderno ha destruido cosas más profundas. Pero hoy, frente a la globalización, probablemente estamos obligados a decir que el Estado recoge mayores reflejos de lo que fue el viejo orden que no la globalización y la fortuna anónima y vagabunda. La democracia es un sistema, ¿no?, para gobernar. Es un instrumento, llamémoslo, ¿no? La democracia, es que hay dos tipos de democracia. Digamos, hay muchas clasificaciones, pero yo creo que desde un punto de vista conceptual, muy rápidamente se puede decir que hay dos tipos de democracia. La democracia como forma de gobierno y la democracia como fundamento del gobierno. Si nosotros pensamos en la democracia como forma de gobierno, es un modo de elegir a los gobernantes, sin más. Y la democracia como fundamento del gobierno es la pretensión de que el número determina el bien, la verdad. Entonces, la democracia como fundamento del gobierno es un error teológico, un error metafísico, un error político, un error y un horror, bajo todo punto de vista. La democracia como forma de gobierno, es decir, como modo de elección a los gobernantes, pues esto es discutible, porque esto depende de las sociedades concretas y de los tiempos concretos. En general, los filósofos políticos de verdad que sabían eran antidemócratas. Lo era Platón, lo era Aristóteles. Santo Tomás es un poquito más moderado, porque en el régimen mixto incluye un elemento de elección popular junto con la monarquía, que es el verdadero régimen de gobierno. Entonces, pero ya si yo hago un juicio contrario a la democracia, como forma de gobierno, no como fundamento del gobierno, es un juicio coyuntural, histórico. Por ejemplo, Donoso Cortés decía: el sistema electivo es de suyo cosa tan corruptora que todas las sociedades, así antiguas como modernas, en que ha prevalecido han muerto gangrenadas. Pues allí donde hay elección es el desastre. Sí, yo tiendo a creer que es así, pero no puedo imponer esa conclusión como única. Maurice Maeterlinck, premio Nobel, por un libro sobre la vida de las abejas: las multitudes tienen en política nariz de perro, siguen los malos olores, los distinguen y su olfato es infalible. También no, es un pensador poco democrático con esa cita, pero eso, que yo tiendo a creer que es así, creo que no se debe absolutivizar. Respecto, en cambio, del otro tema, creo que no se puede admitir una democracia que pretenda ser el fundamento del gobierno. Eso es una herejía. Lo que planteaba en esto también, que me has dado una clase en eso, de las dos diferencias, que en realidad es volver a recordar lo que era, porque es decir que hoy gobiernan las minorías. Lo que se supone que la democracia representa a las mayorías, hoy la globalización, o el pensamiento único, llamémoslo, o quien mueva los hilos del mercado, determina que hoy las minorías tienen más fuerza que las mayorías. Punto uno. Punto dos, digo, porque violenta la democracia. Es decir, hay una verdadera democracia ahí. Punto dos, la democracia no es un sistema antiguo ya, tiene 200 años, y no sirve para todos los países porque depende de la cultura, la forma y cosas. ¿Cómo se puede sustituir la democracia? ¿O puede haber otro sistema? Es que la única posibilidad es volver, digamos, a sistemas de estructura social con gobiernos propios en esas estructuras sociales. Un sistema, la palabra corporativo y corporativismo está un poquito deteriorada por su utilización histórica por el fascismo italiano. Pero, digamos, la sociedad orgánica, en la que existen múltiples estructuras que tienen un gobierno propio por quienes pertenecen a ella, por quienes dominan la materia, porque en general lo que se hace en la democracia moderna de las sociedades de masas obliga a la gente a votar y a pronunciarse sobre lo que ignora y le impide, en cambio,
decidir sobre lo que sabe. Claro. Bueno, ese es el problema principal de las democracias modernas. Claro. Y yo concuerdo que la democracia es un sistema antiguo, es un sistema fallido, es un sistema que ha fracasado. Y es un sistema que no puede sino fracasar, porque no es que ahora gobiernen las minorías. Siempre gobiernan las minorías, porque los más no pueden gobernar. El problema es qué minorías gobiernan. Minorías que gobiernan a través de una sociedad estructurada y que además de alguna manera se contraponen, se limitan, porque la labor de la monarquía era en buena medida arbitral. El rey tenía una gran cantidad de consejos y arbitraba una gran cantidad de instituciones, de tal manera que los límites al poder en el viejo régimen eran múltiples. Hoy, en cambio, como no existen esos límites internos, estructurales, corporativos, de cuerpos sociales básicos, lo que existen son minorías, pero que como aparentan que es la mayoría la que gobierna, naturalmente son minorías ocultas. Y como son minorías ocultas, se lleva a la criptocracia, se llega a la criptocracia. ¿Y esa criptocracia qué es finalmente? ¿Es la tecnocracia, es la de los técnicos? No, a veces sí, pero es fundamentalmente la sinarquía, es decir, la alta finanza, los poderes financieros del mundo, que son los que son minorías, claro está, los que a través de la apariencia, de la pantalla de las democracias de masas, gobiernan el mundo. Ahora, sería importante, yo creo, sobre todo para el televidente argentino, resaltar algo que vos decís, que el ciudadano a veces le piden que opine, no sé, sobre defensa, que no sabe, pero le han quitado el derecho de participar en su entidad intermedia. Que si uno pudiera participar a través de una entidad intermedia, hasta uno tendría más posibilidades, porque vos podés ser representante por la parroquia o por el club deportivo de la zona o por un conjunto de colegios o por sociedad de fomentos. ¿Qué era lo que planteaba la comunidad organizada? Claro, una persona dice, bueno, yo quiero entrar a un partido político, pero ahí hay que comprar el cargo, es imposible, pero de golpe es una persona destacada en su barrio y puede llegar. O hace una acción muy importante en un club muy importante y puede llegar. Entonces hay que crear numerosas instituciones por las cuales los ciudadanos realmente recuperen su libertad. Porque lo que hemos perdido son libertades. Entonces, si no, nos obligan a opinar de todo y, como decía Borges, que era bastante creído, decía en el fondo termina siendo la democracia una exageración de las estadísticas, ¿no es cierto? Un abuso de las estadísticas. Bueno, yo quiero poder opinar de lo que sé y que cuando haya que tomar decisiones de determinado... ¿Te acuerdas cuando fue la crisis del campo? Todo el mundo opinaba sobre lo que tenía que hacer el campo. Y yo decía, pero vos además de comprarte un kilo de pan, ¿qué sabes del campo? Porque yo no sé mucho. Yo creo que debería opinar... Todos nos volvemos expertos cuando la prensa, que es la justiciera de todo, porque hoy la prensa es el poder en el cual determina, es juez, parte y define sentencia. El juicio final anticipado. El juicio final anticipado. Ya lo sabemos como todo. dice Alberto Vuela, ¿no? Son los ignorantes locuaces. Pero bueno, es como mueven y definen. Yo te agradezco muchísimo, Miguel, por haber participado aquí en 8910. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Y a Patricio, Nos hemos enriquecido. Patricio, por supuesto, gracias por haber venido, habernos nutrido. Tenemos que hablar un poquito más de la comunidad organizada, para que se nos vaya Miguel con una... Que no lo va a escuchar de Montejano y del INFI. ¿No? Del INFI, de eso no lo va a escuchar. Lo único que te quería decir es lo siguiente. Cuando a veces uno rescata estos valores... y esto es un debate que se ha dado así entre nacionalistas, no es que uno esté golpeando las puertas de la Zarzuela o el Palacio Real, sino que lo que estamos planteando es, bueno, esto es lo que nos pasó. Si somos conscientes de lo que nos pasó en estos 200 años, vamos a entender por qué nos pasó tantas desgracias durante 200 años, y en base a eso podemos ver cuáles son los caminos posibles para salir. Uno es, como decís, restaurar la comunidad organizada que se plantea en la Constitución de 1949 y restaurar aquellas cosas que nos puedan servir para que de alguna manera los países hispánicos empecemos a plantear políticas en común. Tenemos que tener hasta un tribunal arbitral en común. Entonces, cuando haya un debate entre dos países, haya otros 19 metiéndose en el medio para que no haya conflicto. Tenemos que buscar cómo complementar nuestras economías. Si no podemos restaurar todos los valores de la cristiandad, por lo menos restaurar lo que en la mecánica son esos valores de la cristiandad.
Pero, digamos, Hispanoamérica y España unida debemos tener hasta un sistema de defensa común. Entonces, el conflicto de Belice para Guatemala, o de Esequibo para Venezuela, o el Peñón de Gibraltar o Malvinas, sería una discusión con 20 países unidos. Hay que incluir Portugal y Brasil, ¿eh? Total. Sí, creo que sí, también. Sí, por supuesto. Sí, porque si no quedan si huérfanos. no, hay que integrarlos, son por hermanos supuesto. con los cuales tenemos que colaborar, porque además nos fortalecería mucho más. Merece otro programa pero ya lo vamos a tener. ¿Volvés para Buenos Aires? Yo normalmente una vez al año me dejo caer por Buenos Aires. Entonces el próximo año esperamos tenerte aquí, si Además, todavía existimos. Es el español que conoce más autores argentinos. Claro, bueno, ahí después vamos a charlar Tenés más que ver en los programas de la televisión española, se la pasa rescatando autores argentinos. más profundo de nosotros. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Miguel. De verdad, Patricio, mil gracias por haber Gracias estado, a vos. ¿vale? Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Bueno, se ha dicho todo lo que tenemos que decir. Creo que nosotros tenemos que fortalecernos. Argentina es un país muy nuevo, llamémoslo independientemente, ¿no? No sé, como hablamos en varios programas, que nos independizamos, pero tal vez no nos emancipamos. No nos emancipamos de la esencia de otras fuerzas que trataron de dominarnos, como Inglaterra y otros que siempre meten el interés del comercio, ¿no? Pero creo que como somos un país nuevo, llamémoslo independientemente, hoy está tan de moda la terapia, ¿no? Qué importante hacer terapia. Creo que nos han metido tantas cosas en la cabeza, se ha camuflado tantas mentiras, tantos engaños, tantas trampas, que creo que merecemos una especie de terapia como nación para ver si podemos volver a poner todos los hilos en su lugar y crecer como nación independiente y, por supuesto, reconociendo quién fue nuestra madre patria, ¿no? Y también esperando que la madre patria nos tome y nos cobije también como hijos. No desentenderse de la América, sino unirse a la América, porque hablamos el mismo idioma, somos de la misma sangre, tenemos la misma cultura y tenemos la misma esencia cristiana, que es lo que nos ha dado esta fe, esta fortaleza para conquistar la América, estar en América y hacer existir esta belleza de filosofía, de fe, que es el cristianismo. Espero que les haya gustado este programa, seguiremos tratando estos temas más adelante y les agradezco por habernos acompañado aquí en 8-9-10, siempre por Tele V1, toda la hora primero. Gracias.